Bien, pues sean todos y todas bienvenidos esta tarde. Vamos a seguir descubriendo esas aportaciones de las neurociencias y de los últimos estudios de vanguardia sobre cómo funciona nuestro cerebro, aplicados al campo de la pedagogía y aplicado también al campo de la comunicación, en el sentido de cómo podemos aprovechar todas estas herramientas para mejorar estos procesos. Entonces, ¿me ayudan con la presentación, por favor? ¿Presentación o el video? La presentación Vale. después de 2 o 3 ya ponemos el video. Gracias. Bueno, ahí tenemos nuestro tema de estrategias pedagógicas para formar artesanos de paz, con el objetivo que viene en la siguiente, que es que todos ustedes obtengan estrategias pedagógicas para contribuir a la formación de artesanos de paz. Tenemos nuestras reglas de aplicación en la siguiente, que ya todo el mundo sabemos. Sobre todo quiero nada más hacer hincapié en la elaboración de preguntas. Si hay algo que tengan duda, en ese momento pregunten, ¿sí? Para que sea aclarada y pues ayude a todos los demás. Pasamos a la siguiente. Miren, quedó pendiente de la vez pasada del juego competitivo al espacio colaborativo, que es con lo que vamos a comenzar el día de hoy. Y también juegos para hacer conciencia crítica en los educandos y elementos de comunicación y programación neurolingüística. Entonces tenemos frente a nosotros pues varios elementos que vamos a trabajar esta tarde. Pasamos a la siguiente. Y bueno, de acuerdo al tema de las inteligencias múltiples, que fue el que revisamos la vez pasada, ¿cómo les fue en el cuestionario? ¿Sí? Por ahí tienen su gráfica, chicos y chicas. A ver, José Santos. Pues es complicado para mí porque te identificas con algo de todos. Con algo de todos, creo que a mí se me da más el tema de la lingüística y la lógica matemática, más la lógica que la matemática. Soy pésimo para las matemáticas, más bueno para la lógica. En cuanto a la visión visual espacial, me encanta visualizar. Inteligencia corporal, me encanta construir. En musical me encanta cantar, aunque no sepa cantar. Pero básicamente yo me centraría en la lingüística y la lógico-matemática. Es interesante. Lo había visto en la universidad también. Ajá. Y sí es muy interesante. Qué bueno, pero sí hiciste tu gráfica. No, la gráfica no la hice. Bueno, pero bueno, el cuestionario sí, y más o menos por ahí ya te diste cuenta de cuáles son tus inteligencias más altas. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cómo les fue en la elaboración de su cuestionario? Bueno, a mí me ayudó a descubrir cómo soy más musical auditiva, pero no en el sentido de que cante o toque algún instrumento, sino en aprender a través de la música. Y sí me recuerdo que de niña yo no me podía aprender las tablas de multiplicar y mi papá se dio cuenta que me aprendía las canciones de la radio y me compró un disco con las tablas y me aprendí las tablas de multiplicar a través de la música. Exacto. Esto me vino a confirmar eso. Claro que sí, muchas gracias por compartir, Marilu. Bien, gracias. Pues este cuestionario exactamente tiene esa intención, de que cada uno de nosotros de manera individual seamos conscientes, ¿sí?, de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para crecer. Ahora, aquí la evaluación no es cuántas tengo más altas, sino es qué equilibrio tengo. Entonces, podríamos decir que las personas mejor evaluadas, no importa si están todas en 3, todas en 5, todas en 8, pero todas más o menos parecidas, es cuando el cerebro, ¿sí?, nos da la información de que todas están creciendo de manera parejita. ¿De acuerdo? Entonces sería como la manera a lo mejor de evaluar de alguna forma este cuestionario. Bien,
También quedamos que íbamos a aprender con mímica, ¿sí? Con movimientos, utilizando la inteligencia kinestésica, nuestras inteligencias. Y vimos la primera, la verbal lingüística, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer todos el movimiento. Luego la lógica matemática va a ser con este movimiento, como si estuviéramos contando 2, 3, 4, 5. La lógica matemática. Luego viene la auditiva musical, vamos a hacer así como si estuviéramos tocando el violín, todos lo hacemos. Entonces repetimos verbal lingüística, lógico matemática, auditiva musical, visual espacial, le vamos a hacer así como el anuncio de mucho ojo, ¿se acuerdan? Visual espacial, mucho ojo, corporal kinestésica, como si estuviéramos haciendo ejercicio. Muy bien, corporal kinestésico, perfecto. Repetimos, verbal lingüística, lógico matemática, contando, muy bien. Auditiva musical, tocando el violín. Visual, mucho ojo. Kinestésica, muy bien. Interpersonal, como si fueran dos personas, entre personas, así saludándose. Interpersonal, intrapersonal, dentro de nosotros, abrazándonos a nosotros mismos, intrapersonal y naturalista, toda la naturaleza que nos rodea, incluyendo nosotros adentro. Entonces, la naturalista es toda la naturaleza que nos rodea. Nos repetimos, verbal lingüística, muy bien, lógico matemática, contando, auditiva musical, tocando el violín, visual, mucho ojo, kinestésica, el cuerpo, ¿se acuerdan? Interpersonal, entre personas, intrapersonal, adentro de nosotros, y naturalista, todo lo que nos rodea. A ver, ¿quién quiere repetirlas? Y no les voy a quitar la imagen, pero con un movimiento que lo hagan, van a acordar. A ver, Elia. Ay, ay, ay. Lingüística, Muy bien, perfecto. analítica, lógica, muy bien. musical, Ajá, mucho ojo, visual. kinestética, visual, Ajá, estética, ajá, interpersonal, ajá. interpersonal, Intra, intrapersonal. no, este es inter, entre personas, inter, Inter, ajá, intra, intrapersonal. ajá, y Faltó la naturalista. la naturalista. Muy bien, Elia, muy bien, perfecto. Y aparte de Elia, le estoy segura que todos pueden, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros enseñamos con mímica, el cuerpo aprende. Y pueden pasar mucho tiempo y ustedes con que hagan esto, ay, la verbal lingüística, se van a ir acordando de todas las demás. Y ¿vieron el video de potencias de 10? A ver, ¿quién quiere compartir? Sí. ¿Qué les pareció? Pues No, nadie habla. no, Luego me da pena que hablo de más. bueno, yo también hablo de más. Sí. A mí todo lo que tiene que ver con lo galáctico, la astronomía, me fascina, ¿no? Los quarks y las constelaciones me fascina. Entonces, aquí ese mundo macro, realmente no entendí cuál fue la razón del video, ¿por qué? No entendí la razón, un video científico, pero que vamos de mí a lo macro y de mí a lo micro, y que hay un universo de mí hacia arriba, y hay un extra universo y hay un intrauniverso, y lo único que al final a mí me queda es que nos preocupamos por cosas tan pequeñas, tan ínfimas, humanas, siendo parte de un universo tan extraordinario, tan enorme, que no sé por qué nos preocupamos por cosas tan superficiales, perteneciendo a un mundo macro maravilloso y micro maravilloso. Muy bien, José, pues es que ya diste todo, en toda la fuerza de lo que se trataba exactamente ese video. Está como ejemplo de la inteligencia naturalista, ¿sí? Y es que cuando nosotros vemos ese mundo tan grande, ¿sí? Y tan enorme, pues en nuestro cuerpo, en el
mundo o en el microuniverso, ¿sí? Hay más átomos en cada uno de nosotros que estrellas en el universo. Nada más que nuestros átomos están organizados para ahorrar energía, para realizar funciones, ¿sí? Y aparte, pues no somos como una planta o un animal, ¿sí? Nosotros tenemos conciencia, ¿no? Y esa conciencia nos permite el pasado, el futuro, nos permite esos procesos de razonamiento, de pensamiento, tenemos espiritualidad, ¿sí? Y eso nos hace únicos, ¿sí? Hasta ahorita. Entonces, como tú dices, a veces, pues, desperdiciamos nuestro tiempo en banalidades, cuando simplemente poder apreciar el milagro natural que somos cada uno de nosotros, bastaría, ¿no? Para asombrarnos. Entonces, justo por eso es el ejemplo de la inteligencia naturalista. Muchas gracias, José, pues le diste al clavo. No sabías por qué y pues nos explicaste perfecto por qué. ¿Eh? Muy bien, pues entonces vamos a continuar. A ver, por ahí creo que había un comentario de alguien, no sé, es que se me fue rápido. Yo ¿Alguien había más quiere levantado la comentar? mano, maestra. Sí, dice Lili Gamboa, buenas tardes, la energía eléctrica, importante. Que está fallando, estoy conectada a mi teléfono. Ajá, Ok, bien. muy bien. Pues entonces continuamos. Si me pasas la siguiente, por favor. Bueno, el cuestionario ya lo trabajamos y vamos a empezar con el tema de trabajo en equipo, que nosotros le vamos a llamar más bien trabajo colaborativo. Entonces, fíjense bien, vamos a ver un video que dura unos minutitos, pero quiero que vean qué tipo de trabajo, ¿sí?, están llevando a cabo o llevaron a cabo esas chiquitas para tener ese resultado. Adelante.叔叔阿姨，帮我们把旁边的加号爱心点一下，谢谢。Dice, ¿qué te enseña este video? Trabajar en equipo, coordinación, sinergia, disciplina, confianza, propósitos, en fin, muchas palabras definen este video. Pero el mensaje principal es entender que los equipos logran resultados extraordinarios. Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver lo que significa trabajo colaborativo. Entonces, vamos a tener pendiente este video que acabamos de ver y pues finalmente el trabajo colaborativo significa resolver un reto. Entonces, estas criaturitas pues tenían el reto de una competencia, ¿verdad? De estar listas para competir. Dice, el trabajo colaborativo se lleva a través de relaciones interpersonales. Entonces, estas niñas, igual que cualquier tipo de trabajo colaborativo, debe establecer relaciones interpersonales. Y donde hay conflictos, difícilmente hay relaciones buenas, interpersonales, lo que muchas veces detiene el trabajo colaborativo. En un equipo puede ser pequeño, mediano, grande o inclusive hasta en una comunidad completa. Bien, también los valores, ¿sí?, que se trabajan en este tipo de relaciones es que se comprometen las personas que están dentro del equipo. Entonces, uno de los valores más importantes del trabajo colaborativo es el compromiso. Y el compromiso para este tipo de trabajo que acabamos de ver, pues a lo mejor es llegar puntuales a los entrenamientos, entrenar, hacer los cambios que sean necesarios, repetir y practicar hasta que lo dominemos, etc. Y los valores son la cooperación, la empatía. Vamos a ver un poco más adelante en la próxima clase un video y vamos a analizar lo que significa tener empatía, que es muchísimo más que ponerse en los zapatos del otro, porque nosotros tenemos esta definición, ¿sí?, de que empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Esto es parte, pero no es todo.
algo mucho más profundo en el trabajo de desarrollar empatía con los demás. Y luego, bueno, pues es el trabajo también de la tolerancia, que significa que yo puedo tener una opinión muy diferente a la de la otra persona o las otras personas con las que estoy trabajando, pero el respeto entre nosotros hace que podamos tener pensamientos distintos, pero sacar juntos un trabajo. Fincar amistades y tenernos confianza. Y la amistad, pues, también significa esta tolerancia. Yo puedo tener amigos muy queridos que piensan muy diferente que yo, pero de todas maneras son mis amigos, precisamente por esta tolerancia y este respeto que hay entre nosotros. Entonces, el trabajo colaborativo hace que las personas que estén ahí trabajando estén compartiendo y desarrollando capacidades, están aprendiendo y compartiendo procedimientos y están ejerciendo actitudes que les permite llegar a cumplir con un reto determinado. Entonces, por eso el trabajo en equipo es diferente que el trabajo colaborativo. El trabajo en equipo nosotros lo hemos probado mucho, nos juntamos con otras personas, inclusive aquí dentro de los ejercicios a veces nos separan en grupos, ¿no? Y tenemos que trabajar en equipo. Entonces es juntarse un número de personas para sacar adelante algo. Pero es muy diferente que un trabajo colaborativo, donde también se juntan las personas, pero hay un ánimo de ayuda, hay un ánimo de aprendizaje, hay un ánimo de salir todos adelante. Por ejemplo, resulta que nosotros como maestros damos clases de biología y vamos a hacer que en equipo estudien las partes de la célula. Y entonces hacemos equipos y decimos, bueno, todos los equipos van a trabajar el tema de la célula. Entonces formamos los equipos, los niños les dicen a sus papás los llevan a la misma casa y bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y lo hicimos todos, ¿no? Bueno, pues vamos a dividir, ¿no? Yo voy a hacer la membrana, tú vas a hacer el núcleo, tú vas a hacer el citoplasma, tú vas a hacer la mitocondria. Y tú, pues como no se te da muy bien lo del estudio, tú compras las tortas y los refrescos, ¿no? Y entonces así repartíamos el trabajo. Y cuando llegábamos a clases, ¿sí? Y la maestra pedía el resultado del trabajo de cada uno de los equipos, te decían, a ver, Pati, ¿qué es la mitocondria? Híjole, pues la mitocondria. Es que a mí me tocó el núcleo, ¿no? O sea, a mí me tocó otra cosa. Entonces, ¿trabajamos en equipo? Sí. ¿Hubo la intención? Sí. Pero fue en equipo, no fue colaborativo. Colaborativo es, si yo me tocó el núcleo, ok, yo estudio, investigo, etcétera, pero mi trabajo es que todas las personas de mi equipo, incluyendo el que compró las tortas y los refrescos, sepa qué es el núcleo. Si a mí me tocó el citoplasma, a otra persona, pues su responsabilidad de trabajo colaborativo es estudiar, etcétera, pero hacer que todos los demás tengan idea y conocimiento sobre qué fue eso. Y así el equipo, sí, avanza de manera uniforme. Todos aprenden, todos son una unidad. ¿Se entiende la diferencia de un trabajo en equipo a un trabajo colaborativo? Entonces, por ahí ya vemos que hay ingredientes distintos. ¿Me pasan la siguiente, por favor? ¿Cuáles son las características principales? Miren, hay una clara responsabilidad individual de cada miembro del grupo para el alcance de la meta final. Y en este caso de la meta final, pues es que todo el grupo aprendiera, ¿no? La célula. Dice, la responsabilidad de cada miembro del grupo es compartida. Se persigue el logro de objetivos a través de la realización individual y conjunta de tareas. Existe una interdependencia positiva entre los sujetos. Cooperación, donde los miembros del equipo apoyan mutuamente. Habilidades de comunicación para crear relaciones interpersonales propicias para compartir la resolución conjunta de las tareas. Es decir, si a mí no se me da, a lo mejor tal cosa, pues la confianza, la comunicación para decir, yo prefiero tal otra, porque esto a mí se me complica demasiado.
Y de parte de los demás, la comprensión de decir, sí, tienes razón, bueno, vamos a ver cómo le vamos a hacer para que todo nos salga bien a todos. Ahí no avanza uno por uno, avanza el equipo completo. Adelante, la siguiente. Bien, entonces vamos a ver lo que significa la colaboración hoy. La colaboración es a la vez necesaria y difícil, nos dice Kahan, y no siempre se da en ambientes controlados, donde un grupo de expertos se pone de acuerdo y encuentra una solución que satisface a todas las partes. Estamos poniéndonos ya en la parte teórica, ¿sí? Donde expertos como Kahan nos está hablando de lo que significa colaborar. Muchas veces vamos a estar en comunidades o en lugares donde no todas las personas tienen ese ánimo. Dice, y sobre todo, no siempre puede darse entre gente que piensa de la misma manera y tiene los mismos objetivos. A menudo, y cada vez más, es necesario colaborar con nuestros adversarios. Fíjense bien, ¿sí? Colaborar con personas que yo puedo considerar hasta como mis adversarios, ¿no? Dice, pero ¿cómo podemos tener éxito trabajando con gente con la que no estamos de acuerdo, no nos cae bien o en la que no confiamos? Porque bueno, en un equipo donde todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo tiene buena disposición, pues qué padre, ¿no? Pero ¿qué tal cuando no? ¿Verdad? Pasamos a la siguiente. Entonces, por ahí va una palabra mágica que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que es flexibilidad. Dice, la colaboración requiere flexibilidad. Kahan plantea que es fundamental escuchar realmente al adversario, sin prejuzgar, sin enemificar, es decir, sin simplificar las posiciones del otro y construir enemigos en una lógica de blanco y negro sin matices y con disposición a encontrar ideas valiosas, posibilidades de avance en medio del desacuerdo. ¿Sí? Entonces, chequen bien, dice, muchas veces cuando no concordamos con alguien, ¿sí? Juzgamos, prejuzgamos y enemificamos, ¿no? Decimos, no, pues ya es mi enemigo, ¿no? Y ya no veo la solución de la problemática, sino que personifico las cosas y me voy contra las personas. Y entonces ya no hay disposición. Entonces aquí dice, tienes que aprender a escuchar, porque tu intención es construir, ¿sí? Es resolver. Entonces, bueno, por ahí, pues, hay que ser flexibles, ¿sí? Y no calificar algo como blanco o negro, es o no es, no. Aquí cuando necesitamos colaborar a lo mejor con personas que no son afines a nosotros, tenemos que ser flexibles. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y también tenemos que ser creativos. Dice, para este tipo de colaboración se necesita la creatividad. Así como los artistas no tienen claro desde el principio cómo va a terminar su obra, por lo que experimentan, borran, vuelven atrás y corrigen, de igual forma un proceso de colaboración debe ir paso a paso, sin temor a los tropiezos y sabiendo que se pueden cometer errores que van a ser enmendados al final. Entonces, cuando tengo que estar trabajando con este tipo de personas con las que no soy afín, pues puedo quedar en ciertos acuerdos, vemos cómo avanzamos, si no, bueno, nos regresamos y volvemos a empezar o cambiamos alguna regla, ¿sí? Es decir, tenemos que ser creativos, ¿sí? E ir creciendo para que al final podamos obtener todos un beneficio para todos. ¿Me pasan la siguiente? Y entonces, cuando esto va avanzando, lo que va sucediendo en nuestra mente es un cambio del modelo mental. Dice, para colaborar con el enemigo es necesario comprender que la complejidad y las divergencias no son obstáculos insalvables para alcanzar metas y para encontrar soluciones. Y aquí estoy hablando, bueno, a lo mejor con una palabra como colaborar con el enemigo, pero a veces vivimos con él, ¿no? Porque tenemos una pareja y nos agarramos del chongo todo el día, tenemos muchos problemas
¿no? Pero realmente no estamos trabajando colaborativamente, ¿sí? Como familia, ¿no? Entonces, bueno, esto ustedes lo pueden dimensionar o extrapolar a muchos ámbitos. Bien, ¿me pasan la siguiente, por favor? Y bueno, la colaboración tradicional versus la colaboración elástica que estamos trabajando ahorita es que en una colaboración elástica, donde hay flexibilidad, creatividad y estos elementos que acabo de mencionar, deben tener cabida todos los puntos de vista, acogiendo tanto al poder como al amor. Saber presionar o ceder en el momento adecuado, sin temer el tratar temas complejos que parecen imposibles de resolver, que sepa avanzar poco a poco, incluso en el disenso, entendiendo que no hay solo una respuesta correcta y que se puede aprender sobre la marcha para ir afinando los mecanismos y encontrar las respuestas adecuadas. Eso sería la conclusión de lo que significa un trabajo colaborativo. Y me encanta la imagen, ¿no? Donde pues hay dos personas que están viendo lo mismo, para una simboliza una cosa y para la otra. Por ahí dicen que hay temas de los cuales no podemos hablar, como puede ser de política, fútbol, religión, etcétera, porque nunca se van a poner de acuerdo. Pero bueno, en el caso de este proceso de colaboración elástica, donde tenemos que sacar en conjunto un resultado, las personas van aprendiendo, y cuando esto se aplica en procesos donde hay conflictos, pues también ayuda mucho tener estas prácticas y este cambio de visión, porque entonces las cosas se resuelven de otra manera, sin causar daño. Y yo creo que a través de la historia muchas cosas se hubieran evitado, guerras inclusive, si hubiera tenido este ánimo, ¿sí?, de colaboración. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, muchas gracias. Gracias, todo bien. Perfecto. Entonces, con esto terminamos esta parte del trabajo colaborativo, ¿sí? Y vamos a pasar al siguiente tema, que habla del pensamiento crítico, ¿sí? Y justo para tener también este trabajo colaborativo, por eso va como unido a ello, ¿sí? Bueno, pues tenemos que conocer que nosotros tenemos diferentes tipos de pensamiento. Así existe el pensamiento convergente, divergente, el pensamiento lateral, ¿sí? El pensamiento inductivo-deductivo, el pensamiento paralelo, el pensamiento holístico, el pensamiento asociativo, el pensamiento sistemático, ¿no? Y que todos hemos oído hablar de ello. Sin embargo, para tener un pensamiento crítico, vamos a echar mano de muchos de estos tipos de pensamiento con los cuales mi mente está tratando de resolver diferentes tipos de retos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces vamos a ver qué entendemos por pensamiento crítico, porque para ser personas críticas, ¿sí?, y tener esta capacidad, pues tenemos que entender qué es el pensamiento crítico. Dice, la sociedad se encargó de formar personas obedientes y dóciles de cara a ser productivos para el sistema. Y cuando esto no funciona, nos damos cuenta que nadie los formó en un pensamiento crítico que les permita tomar sus propias decisiones. Decisiones en consonancia con los problemas de su edad. Claro, porque no va a ser lo mismo una problemática que tenga un niño de primaria que una criatura de secundaria, preparatoria o en la universidad, ¿no? O algo que esté pasando a lo mejor entre un grupo de maestros. Dice José Carlos Ruiz en su libro El arte de pensar. Pensar por uno mismo es algo que se puede enseñar y el mejor aprendizaje que existe es a través de la práctica. De lo contrario, estaremos educando a monigotes, a títeres fáciles de manejar. Entonces, el pensamiento crítico lo que exacerba es la duda, ¿sí? Y es muchas veces lo que los maestros aplastan.
Lo que nos gusta como maestros es, por ejemplo, que diga, ¿todo el mundo le entendió? Y que todo el mundo diga, sí. Y entonces nosotros decimos, qué buen maestro soy. No, qué barro, todo el mundo me entiende, nadie tiene dudas, ¿no? Y si alguien levanta por la mano, ¿no? Y hace una pregunta compleja o difícil, para nosotros es como mal visto, ¿sí? Como maestro, ¿no? Porque no quedó claro, siendo que lo que nosotros tendríamos que aplaudir es esa duda y decir, qué bueno que me lo preguntas, por esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Justo como practicantes del pensamiento crítico, de tener en nuestra mente siempre dudas, preguntas, ¿sí? Y elaborar preguntas inteligentes sería parte del trabajo de un maestro para que los alumnos tuvieran posibilidades en su futuro desarrollo, ¿sí? Ya como personas que estén trabajando, el preguntarse, ¿y esto es lo adecuado? ¿Y este es el momento para tal cosa? Y si la situación cambiara tal cosa, ¿qué podría yo hacer? Y entonces esta manera de pensar no es algo que está a lo mejor criticando continuamente las cosas. A lo mejor esa palabra como pensamiento crítico no es a lo mejor muy adecuada o se oye bien, pero en realidad es tener un pensamiento que dude y que pregunte de manera inteligente para poder tener posibilidades de crecimiento. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Ahora, ¿cuáles son las características del pensamiento crítico? Miren, tener este tipo de pensamiento nos permite reflexionar, nos permite flexibilidad, y acabamos de ver la flexibilidad dentro del trabajo colaborativo. Nos permite aplicar la lógica y la detección de sesgos. Lógicamente eso tendría que tener este camino, ¿no? Pero bueno, esto se nos fue de las manos, fue por otro lado, etcétera. Capacidad de cuestionamiento, de preguntarnos si realmente es lo correcto. Y pues nos motiva, ¿sí? Y motiva también nuestro proceso de curiosidad para seguir investigando. Ahora, este pensamiento crítico es algo que se trabaja con el alumnado. Si mis niños son pequeños, si son de secundaria, si son adolescentes, con adultos mayores, con todos, yo puedo trabajar este pensamiento crítico y ayudar a las personas a que empiecen a desarrollarlo. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto porque vamos a ayudar a las personas en otro tipo de desarrollo, en otro nivel de desarrollo. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Vamos a ver las consideraciones para promover en nuestro alumnado el pensamiento crítico. Entonces, el punto número 1 es mente abierta, open mind, ¿verdad? Entonces, dejar que los alumnos puedan expresarse, que puedan volar con su imaginación en soluciones, etcétera. Y así hay muchas dinámicas. Esta dinámica de brainstorming o lluvia de ideas, ¿sí? Donde las personas pueden estar diciendo ideas para resolver algo, aunque parezcan muy locas. Bueno, pues permite que la mente pueda abrirse para ser creativa y obtener otros resultados. Entonces, bueno, pues el desarrollo de la empatía, como ya lo dije, aquí no me voy a meter porque vamos a ver específicamente este tema. Participación en debates. Entonces, cuando nosotros promovemos en nuestro salón de clases o en nuestras sesiones debates, ¿sí? Donde van a haber 2 equipos o 3, donde cada uno va a tener diferentes puntos de vista, también la discusión se hace muchísimo más rica. Por ahí existen también dinámicas como la de los 7 sombreros de Eduard de Bono, que es una persona que se dedicó precisamente también a estudiar este tema, y los 7 sombreros es que un sombrero es el sombrero negativo, otro es el positivo, otro es el crítico, otro es el pasivo, otro es el optimista, y entonces dependiendo de qué sombrero te toque, trabajas el mismo tema,
Y cuando se juntan todos, todo el mundo lo discute o lo defiende de acuerdo a la temática que le tocó. Y entonces, pues, salen muchas cosas. También podemos promover este pensamiento con el análisis de textos y de videos. No solamente verlos, sino analizarlos. Con el desarrollo de cuestionamientos. Vamos a ver este video y vamos a construir 10 preguntas alrededor del mismo. Entonces, por ejemplo, el que acabamos de comentar que les dejé de tarea de potencias de 10. Entonces, si yo estuviera desarrollando el pensamiento crítico en cada uno de ustedes, les hubiera dicho, bueno, ven el video y van a hacerme 10 preguntas del mismo. Van a construir 10 preguntas. Y entonces estaría yo promoviendo el pensamiento crítico. El desarrollo de la comparación, la práctica de la investigación, el manejo emocional, ¿sí? Porque imagínense ustedes que estamos llevando a cabo este tipo de trabajo o un debate simplemente de 2 puntos de vista en un grupo. Si no hay un buen manejo emocional, pues se nos puede ir de las manos, ¿verdad? Que se enojen, ¿no? O que empiecen a agredirse, etcétera. Y bueno, para ello también es muy importante las reglas, ¿verdad? Que vamos a poner. La siguiente es escucha de la intuición. Fíjense que nosotros en nuestro cerebro, si se acuerdan del cerebro triuno, está en la parte instintiva, las emociones y luego el pensamiento. Pues nuestra intuición nos dice todavía actualmente y siempre va a funcionar cuando algo está funcionando bien y cuando algo no va bien. Sabemos internamente que algo no está funcionando. Entonces, escuchar a nuestra intuición para ver qué es lo que está mal, ¿sí? Cómo podemos mejorar, y a eso se dice escuchar a tu intuición. Y practicar la neutralidad. La neutralidad es un valor y no es tomar partido por algo, sobre todo como maestros y sobre todo como quienes estamos dirigiendo a grupos de trabajo. Entonces, si nosotros estamos dirigiendo a grupos de trabajo, muchas veces tenemos pues simpatía más a lo mejor por un grupo que por otro. Y eso no puede ser. Si nosotros estamos trabajando para desarrollar en las personas este tipo de habilidades, tenemos que ser neutrales, ¿sí? Ni unos ni otros, sino el reto que tenemos enfrente, que es sacar adelante a esos chicos, a esos niños, a esas personas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas serían las consideraciones para promover el pensamiento crítico. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, los juegos para hacer conciencia crítica en los educandos es que todos los elementos que acabo de trabajar ahorita para hacer o tener un pensamiento crítico, los podemos hacer y aplicar a través del juego. Entonces, cuando nosotros diseñamos juegos para hacer conciencia crítica, que puede ser, por ejemplo, desde una memoria con preguntas, sí, hasta juegos como los que estamos viendo en la imagen, donde se lleva a cabo canciones o letras que tienen que ver para el proceso de pensamiento. Bien, pues estos juegos resulta que cuando nos estamos divirtiendo y estamos jugando, nuestro cerebro está produciendo sustancias como la noradrenalina, que permite que las conexiones neuronales de neurona a neurona fluyan y entonces las personas aprenden y aprenden mucho mejor. Y la memoria, que también fue un tema que ya revisamos, también queda bien impactada. Entonces, diseñar juegos para hacer conciencia crítica, pues hoy por hoy es una muy buena herramienta. A lo mejor como maestros o como formadores nos lleva un poco de tiempo diseñarlos, pero una vez diseñados, pues los vamos a aplicar en muchos ámbitos. Por ejemplo, yo tengo un juego que es con dados, ¿no? Y lo que diseñé fue un tablero como del juego de la oca, ¿sí? Pero es con dados y van avanzando con dulcecitos o pelotitas de papel, las fases del ciclo del aprendizaje. Y dependiendo del número que tiren en los dados, avanzan y cada casilla que avanzan es una casilla que tiene que ver con alguna característica del ciclo del aprendizaje.
Entonces, se remiten a preguntas que vienen en una lista y jugando las personas avanzan y aprenden, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estos juegos ya tienen una postura a lo mejor más profunda de como de reflexión, etcétera, entonces ya estamos trabajando esta conciencia crítica. Pasamos al siguiente, por favor. Y bueno, vamos a entrar al siguiente tema, que es la programación neurolingüística en la educación. Entonces, este es un tema verdaderamente apasionante que sí cambia la vida a 180 grados a quienes lo manejan, lo trabajan y lo aplican. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo, te provoca un cambio de 180 grados, ¿sí? Porque nosotros programamos la mente a través del lenguaje, ¿sí? Entonces, lo que nosotros digamos, nuestra mente lo escucha. Por ejemplo, yo soy malo para aprender inglés. Pues podrás tener al mejor maestro, el mejor método, pero estas palabras, yo soy malo para aprender inglés, es una orden que tú mismo te estás dando y entonces difícilmente lo vas a manejar. Entonces, es un pequeño ejemplo, ¿sí? Pero tenemos que tener entonces mucho cuidado con cómo nos expresamos hacia los demás y hacia nosotros mismos utilizando estas herramientas. La programación neurolingüística aparece más o menos en los años 70, 80 y son Grinder y Bandler los dos investigadores que trabajan en ello. Uno es especialista en el lenguaje, es un lingüista experto, y el otro es especialista en sistemas computacionales. Y lo que quieren investigar es si a través del lenguaje se establecen sistemas mentales de comportamiento. Y entonces trabajan con tres grandes, se basan en la teoría de la Gestalt de Fritz Perls, en la terapia familiar de Virginia Satir y en la hipnosis moderna de Milton Erickson. Entonces, esas son las personas que ellos van a estudiar para establecer su teoría. Y abrevian programación neurolingüística como PNL. Así van a ver ustedes los libros, PNL, PNL para otro. La P significa programar, que es una forma para organizar ideas, acciones y obtener resultados. La N se refiere a todo nuestro sistema neuronal, sí, en nuestro cerebro, pero también a través de todos nuestros sentidos. Vista, olfato, gusto, oído, tacto, y también las emociones. Por eso hay como un corazoncito dentro de la mano. Y la L se refiere a lingüística, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con el lenguaje y cómo ordenamos nuestros pensamientos para comunicarnos. Entonces, eso es lo que significa PNL. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, son libros completos, entonces no podemos hablar a lo mejor mucho, pero algo que se puede rescatar de esta programación neurolingüística con respecto a los canales de comunicación-percepción es los canales neurológicos. Ellos establecen, después de observar 1, 2, 3, hasta 400 veces el mismo video donde Virginia Satir estaba trabajando con sus pacientes y van sacando en claro claves que a lo mejor han existido toda la vida de la humanidad, pero nadie había sido capaz de observar estos elementos. Entonces ellos establecen como canales neurológicos 3. El canal visual, ahí lo tenemos, que está representado por un ojo, el canal auditivo, que está representado con una oreja, y el canal kinestésico, que está representado con una mano, pero que ahí están el olfato, el gusto, el tacto y todas las emociones en el canal kinestésico. Ahora, estos 3 canales los tenemos todas las personas normales, excepto un ciego, pues no tendrá el canal visual. Los otros 2 los tendrá más desarrollados, ¿de acuerdo? Pero todos tenemos 3. Ahora, en sus estudios globales, sí, porque pues han ido a todas partes casi del mundo, ¿verdad?, para hacer sus estudios y sus investigaciones, han observado
que aunque todos tenemos los 3 canales, tenemos el 98% de las personas, o sea, casi todos, tenemos un canal de preferencia, el 98%, un canal de preferencia. Y ese canal de preferencia, en este estudio global, sale que el 50% de los seres humanos son mayormente visuales. Luego, el 40% son mayormente kinestésicos y solamente el 10% son mayormente auditivos. Entonces, imagínense un profesor que se para enfrente del grupo, ¿sí? O se sienta en su escritorio y empieza a ver, muchachos, saquen su cuaderno, les voy a dictar, ¿no? A lo mejor dijo buenos días ahí de casualidad, ¿no? Y ya se sienta ahí muy cómodo y empieza a dictar. Y los alumnos hasta le hacen así, ¿no? De cansados. Y pues, ¿a qué porcentaje de su audiencia está favoreciendo? Pues al 10% de los que están oyendo y oyendo y oyendo. Y a lo mejor, si son medio conscientes y a la hora de estar escribiendo son conscientes de lo que escriben, pues entonces a lo mejor a un poco más kinestésicos. Pero todos los demás alumnos están ahí como autómatas apuntando, pero su mente está en otro lado. Entonces los tenemos perdidos. Entonces, por eso, hoy en día, quienes nos dedicamos a formar a otros, tenemos que tener elementos visuales. ¿Cómo tenemos nosotros aquí los elementos visuales? Con la presentación. Auditivos, bueno, pues me están escuchando, vimos los videos, etcétera. Kinestésicos, ¿no? Pues a cuando les puse los ejercicios, la clase pasada de la estrella, ¿no? De qué estás observando, si se mueven los círculos o no se mueven. O sea, tenemos que hacer que las personas tengan estos 3 estímulos, ¿de acuerdo? Porque no les vamos a hacer una prueba a nuestros alumnos, ¿verdad? Para ver cuál es su canal de preferencia. Tenemos que estar estimulando los 3 canales. Ahora, fíjense bien, vamos a ver, les voy a decir las características de cada uno y quiero que piensen en dónde caben cada uno de ustedes, a ver cuál es su canal de preferencia, porque luego creemos que es uno y a la hora de hacer el cuestionario, pues resulta que no es tanto, ¿verdad? Entonces, las personas visuales les gusta el orden, les gusta ver y que los vean. No importa si son hombres o mujeres, ¿eh? Pueden ser caballeros que no pueden salir con el cuello con una arruguitita, porque dicen, no, por favor, plánchame esto porque voy muy arrugado, ¿no? Son chicas que usan escotes, minifaldas, porque les gusta, ¿no? Ver y que las vean, que las volteen a ver. Son muy ordenados, tienen los closets perfectamente acomodados. Es más, si yo pongo esta botella aquí y la señora de limpieza me la puso aquí, el visual se da cuenta y dice, qué barbaridad, me mueven las cosas y la regresa a su lugar, aunque sean 2 milímetros lo que se cambió de lugar. Entonces, esos son los visuales. Y los visuales, pues, hablan en un lenguaje visual. Mira, te voy a dar una visión de lo que quiero que veas claramente. Mira, visión, veas claramente, son palabras visuales. Ahora, ¿cómo son los auditivos? Pues miren, los auditivos los perdemos o los ganamos por lo que les decimos. A un auditivo, si yo le digo, vamos al cine y le contesto, el auditivo dice, ¿qué es eso de A mí dime sí, dime no a las 5 de la tarde. Quieren escuchar la respuesta. Ajá. Si hay algo que está haciendo ruido y ellos están trabajando y están clavando algo, por favor, cállense, es que no puedo concentrarme, ¿sí? Entonces, visten de manera tradicional, ¿sí? Y bueno, pues les gusta a lo mejor toda esta cuestión de la música en lugares especiales para que todo se oiga estereofónicamente, etc. Y los kinestésicos no les importa cómo se ven, a los kinestésicos les importa cómo se sienten. Entonces pueden usar ropa de marca de muchos miles de pesos, pero escogen zancos sin botones, zapatos sin agujetas, ¿no? Llegan a su casa, se quitan el saco y lo avientan por allá, ¿no? Un zapato por allá, el otro por allá. Tienen ganas de un pan con mermelada, van a la cocina, abren la mermelada, se sirven
la mermelada en el pan, dejan la mermelada abierta, se van tirando morusitas a la sala, mueven todas las cosas de la mesa, ¿no? Se sientan con el control en la mano y ahí felices subiendo las manos en la mesa de centro y así, ¿no? Es la manera en la que ellos se expresan con el mundo. Les gusta sentirse cómodos. Ahora, estos 3 canales, sí, los tenemos todos, como ya dije, y en menor o menor, a lo mejor, fuerza, ¿sí? Y el 98% tenemos uno de preferencia. Ahora, supónganse que se casa una chica visual con un chico kinestésico, ¿no? Y ya desde el momento en que se casan, o sea, ya se perciben, ¿no? Que tienen canales distintos. Y hasta la visual se llena la boca diciendo, no se preocupe, suegra, ahora que se case conmigo, va a cambiar. ¿Qué creen, chicos y chicas? Estos canales no cambian. Nacemos, ¿sí? Y vamos teniendo experiencias con el mundo, ¿sí? A lo mejor mi mamá me pone en la puerta de la cabaña donde vivo para que yo vea la naturaleza y ver las cosas me llena. Y entonces a lo mejor voy creciendo y mi cuerpo, mi mente decide ser visual. Pero me peina con limón, ¿no? Y me pone talquito y me da masajito. Y ese contacto, sí, esos olores, me encantan. ¿Y qué tal que entonces voy decidiendo ser kinestésico, ¿no? O me cantan tan bonito, ¿no? A la Rorro, a la Meme, este niño, ya se duerme. Y entonces estoy escuchando, ¿no? Esas cosas tan lindas, o cómo me hablan, porque no sé por qué cuando le hablamos a los bebés nos cambia la voz. ¡Ay, mi chiquito, mi bonito! Cambiamos. Y eso me encanta tanto que yo voy decidiendo ser auditiva. Entonces, esto es algo que decidimos y no cambiamos. No es como las inteligencias que acabamos de ver. Por eso es muy importante tener un buen lenguaje y un buen conocimiento. Las inteligencias que vimos de Howard Gardner en el abanico son 8, son áreas de mi cerebro, ¿sí? Esto es otra cosa, ¿sí? Esto es una manera en la que decido comunicarme, es un canal de comunicación, percepción, decido comunicarme y percibir el mundo que me rodea por el canal que a mí me conviene o me gusta más, ¿no? Y esto no cambia. Entonces creamos que la visual dejó su casa albeando, se paró a las 5 de la mañana para salir toda maquillada como princesa, porque, bueno, no se puede ver mal, y entonces dejó la casa toda organizada. Pero llegó más temprano el kinestésico, y ya les conté la historia. Un saco por allá, un zapato por allá, el otro por allá, la mermelada abierta. ¿Qué creen que pase cuando llega la visual? A ver, ¿quién me dice qué pasa cuando llega la visual? Y como no han venido a este curso, ¿verdad? Pues no saben. Entonces, ¿qué pasa? A ver, Elia, ¿qué pasará? O Laura. Explota, imagínate. Ah, Ve todo tirado para él. Eso es que se conflictúa ahí, la situación. ándele, muy bien, Elia. Entonces hay un conflicto en cuanto llega, porque como no ha venido este curso, sí, al ver todo tirado, entonces lo toma personal. ¡Qué barbaridad! Me pasé toda la mañana arreglando y tú en 5 minutos me deshiciste todo. Ya me lo dijo mi mamá. Eres un López, cochino, aragán, patán, ¿no? Y ahí empieza. Y entonces, ese amor tan grande que los unió una vez, que hasta tuvieron 5 hijos, pues se van acabando, ¿no? Como dice José José, el amor se acaba. Sí, pues sí, porque en ese momento, si hubieran venido a este curso, por eso es tan importante, hay conocimientos, chicos, actuales, que es muy importante que las personas sepan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tiene conocimiento que el canal de comunicación percepción de su esposo es la comodidad, entiende que no lo está haciendo porque no aprecia el trabajo de ella, sino que es una manera en que se comunica como el exterior. Y si en la mermelada le pone cierra la merme, la va a cerrar. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por molestarla, sino por otra razón. O le pone botes de la ropa sucia cercanos para que le atine,
cuando avienta la ropa, por lo menos que quede cercana. Y si le dice, ayúdame a levantar, la va a ayudar. Pero estas son formas. Ahora, el auditivo habla en un idioma, en un lenguaje auditivo, y el kinestésico también habla en un canal kinestésico. Y entonces, de la manera en la que hablan las personas, nosotros podemos captar cuál es su canal de preferencia. Y entonces ahí viene uno de los elementos más importantes para tener influencia en los demás. Y fíjense lo que estoy diciendo, tener influencia en los demás, no manipulación. La influencia es positiva, la manipulación es negativa. Cuando estamos tratando de manipular a alguien, el cerebro también lo capta, ¿sí? Y entonces no va a suceder ningún cambio porque el cerebro también se defiende. Pero cuando tenemos una cuestión de influencia positiva sobre alguien, esto sí funciona. Y entonces, si yo tengo un alumno que es problemático y que estoy detectando que es visual, aunque yo sea kinestésica, le puedo hablar en visual. Mira, Rodrigo, quiero tener una comunicación contigo porque últimamente he visto, ¿sí?, que tus notas no son lo que se espera de ti. Quisiera que veas mi buena intención al respecto y que me digas cuál es tu punto de vista. Visto, mirar, punto de vista. O sea, todo eso es canal visual. Entonces, aunque yo sea de otro canal, le estoy hablando en visual. Y entonces es como si salieran antenas, ¿no?, de comunicación, y lo que le va a decir esto a Rodrigo es que esa persona es como él. Y entonces se va a abrir y va a haber mejor comunicación. Y luego, pues por eso también los padres de familia no nos llevamos tan bien con los hijos, porque a lo mejor yo soy kinestésica, mi esposo es kinestésico, pero tengo puros visualitos, ¿no? Entonces, pues dicen, es que le hablo, pero parece que le hablo en chino. Pues justo, si tú eres de un canal, el chavo es del otro, ¿no? Y quieres que te entienda, pues estamos totalmente equivocados. Entonces, esto nos viene a dar herramientas para que yo empiece a experimentar y a trabajar procesos de comunicación de acuerdo a los canales. Y entonces mi mensaje va a ser mejor escuchado que si no lo hago a través del mensaje de la persona. Ojo, por esto, este conocimiento en ventas, pues es un hit. Yo tengo un libro, de los que he escrito, que se llama Vender, una aventura con final feliz. Y ahí viene todo esto, porque no solamente vendemos objetos. Los padres, por ejemplo, vendemos ideas, ¿sí? A lo mejor los sacerdotes venden otras cosas, ¿verdad? Venden conceptos, venden cierto tipo de creencias. Entonces, para que nos compren las ideas, las creencias y la comunicación que estamos dando, tenemos que darla en el canal adecuado. Y si yo soy un sacerdote y estoy enfrente de todas las personas que van domingo a domingo a mi iglesia, pues tengo la obligación de hablar con una comunicación visual, auditiva y kinestésica para impactar a todas las personas que están ahí ese día domingo en la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a ver que el proceso de comunicación va más allá que solamente repetir algo, ¿sí? Y hay oradores expertos. Y a esos oradores expertos, cuando se les graba sus palabras, vemos que están utilizando los 3 canales de manera equilibrada y entonces atrapan, ¿sí?, toda la atención de los oyentes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? No, muchas gracias. Avanzamos entonces. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, fíjense bien, ahí tenemos lista de palabras. Entonces, son palabras visuales: ver, previsto, panorama, ¿no? Si estoy vendiendo autos, por ejemplo, soy vendedora de autos y recibo una persona que va a comprar un auto. Y por 2 o 3 palabras que me dice, empiezo a captar que esa persona es visual. Número 1, ¿la tengo enfrente de mí en el escritorio o qué hago?
A ver quién quiere contestar. Dice, la llevo a que conozca el auto. Muy bien, Jessica, la llevo a ver el auto, ¿no? No lo tengo en el escritorio. Le digo, venga, vamos a ver, ¿no? Vea qué línea tiene este modelo. Además, observe, tengo una gama de colores espectacular. Imagine cómo lo va a ver su mujer, ¿no? Entonces ya imagine, ver gama de colores, línea, observe, mire, le voy a dar un precio especial. Va a poder ir a 20 agencias, en las otras 20 se lo van a dar más barato y va a regresar y me lo va a comprar a mí, porque hubo una liga entre su canal visual y el canal visual en el que yo le hablé, ¿sí? Entonces, el impacto de esa relación compra-venta es mucho más fuerte. Ahora, auditivas, palabras auditivas, oír, onda, silencio, ¿no? Etcétera, ¿no? Escuche, le voy a dar un precio súper especial. Jamás ha oído esto. Y así me voy, ¿no? Con palabras auditivas. O si es kinestésico, bueno, vas a tocar, palpar, sentir, ¿no? Ahí tampoco lo tengo viendo el auto. Lo subo para que lo maneje. Sienta el motor, sienta la fuerza, etcétera, ¿no? Y ahí me voy con palabras kinestésicas. También, aparte de palabras, pues tenemos frases. Si me pasan la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, frases visuales. Yo veo lo que quiere decir. Quiero que le eche una ojeada a esto. Lo sé sin sombra de duda, ¿no? O palabras auditivas, con frases auditivas, lo escucho, prosiga. Quiero decir esto palabra por palabra. Esta información es correcta, palabra por palabra. Quiero que oiga usted bien alto esto, etcétera. O palabras kinestésicas, sintonizo con lo que usted dice, quiero que usted se haga cargo. Es una información muy sólida. Esta película estuvo bien suave, ¿no? Suave, duro, todas son palabras kinestésicas. Entonces, bueno, la cuestión es que nosotros como oradores podemos tener ciertas palabras, lista de palabras, en nuestro escritorio o junto a nuestra computadora, y mientras nosotros estamos dando nuestra sesión, estar conscientes de tocar palabras de los tres canales. Y poco a poco, nuestra mente se va adecuando para utilizar palabras, frases y oraciones de los tres canales. Me pasan la siguiente, por favor. Ahora bien, esto es muy lindo porque nace también de la observación de estos grandes investigadores. Fíjense bien. Ellos, cuando vieron 400 veces la sesión de Virginia Satir y por qué ella resolvía siempre de manera positiva los casos que iban con ella, se dieron cuenta que nuestro globo ocular, los ojos, se mueven en diferentes altitudes, por llamarlo de alguna manera. Cuando nosotros movemos los ojos hacia arriba, así, nosotros estamos accesando a cuestiones visuales, a imágenes. Cuando nosotros movemos los ojos así de lado, en la misma línea, estamos accesando a sonidos. Y cuando nosotros miramos para abajo, ¿sí? Estamos accesando a sensaciones o sentimientos, a cuestiones kinestésicas. Ahora bien, hay programas ahora en muchas series, etcétera, como esa de Lie to Me, que significa miénteme, donde investigadores, a través de tener entrevistas con las personas, saben si las personas están diciendo la verdad o están mintiendo. Entonces, cuando yo hablo con una persona y estoy observando el movimiento ocular, sin saber esto que les estoy diciendo, nuestra intuición es la que está trabajando. Y muchas veces nos están, por ejemplo, invitando a un nuevo negocio y mira, no, hombre, aquí vas a ganar millones, porque quién sabe qué. Pero hay algo
que nos incomoda o algo que no estamos muy convencidos y decimos, no, mira, ahorita no, a lo mejor más adelante, pero ahorita no es mi momento. Y ya. Si nosotros con el tiempo, a lo mejor, pues vemos que esa persona fracasó y todo decimos, ay, qué bueno que no me metí en eso. Algo te avisó y lo que te avisó es que tú viste señales que sabes, ¿no? Pero no conscientemente a través del conocimiento que estás obteniendo ahorita. Por ejemplo, mi abuelito pues no sabía ni qué era programación neurolingüística y nada más de verme, sí me decía, a ver, mijita, dime la verdad porque me estás diciendo mentiras. Y bueno, pues ya le decía a uno la verdad. ¿Cómo lo sabía? Bueno, fíjense bien, cuando yo muevo, sí, mis ojos al lado derecho del observador izquierdo mío, yo estoy accesando a cosas recordadas. Entonces, si yo muevo mis ojos del lado izquierdo, estoy recordando. Si los muevo del lado derecho, estoy creando. Recordando, creando. Obviamente es el lado opuesto de la persona que me está viendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si viene mi alumno y me dice, no, maestra, pues es que fíjese que pues no le traje la tarea, pero es que fíjese que me subí al camión y justo en ese momento se subieron unos chavos así con cosas medio feas y todos tatuados, y luego fíjese que me robaron mi mochila, y pues yo sí hice la tarea, pero pues no se la traigo. Simplemente de cómo está moviendo sus ojos, yo ya sé, tengo el 98%, ojo, otra vez es 98%, de certeza de que me está mintiendo. El otro 2% pueden ser zurdos o personas que no se sabe todavía por qué no tienen esto como una regla. Entonces hay que tener cuidado, porque tenemos un 2% de probabilidades de equivocarnos, pero tengo el 98% de certeza de que me está cuenteando. Ahora dice la programación neurolingüística, este conocimiento no es para que le digas, ay, mijo, yo ya fui a un curso y me estás diciendo mentiras, así que dime la verdad. No, no es para eso. Es para que nosotros tengamos la capacidad de reflexionar sobre qué hemos hecho para que esa persona tenga que inventar y no me diga la verdad. Imagínense con un hijo, ¿no? Que me esté diciendo mentiras porque no llegó temprano de la fiesta. Entonces, yo tengo como papá que reflexionar qué he hecho para que mi propio hijo no pueda tener la confianza de decirme la verdad y tenga que mentirme. Fíjense, qué fuerte. Pero es verdad, o sea, y con la pareja y con las demás personas con las que nos comunicamos, ¿sí? Entonces, esto es para que reflexionemos y veamos herramientas o formas de poder cambiar esa interacción para que sea una interacción sincera. Ahora, si yo les digo, a ver, imagínate cómo puede ser una casa que te gustaría tener en medio del bosque, ¿con qué comodidades? Entonces yo puedo decir, hijo, pues me encantaría tener la casa que fuera como de madera, pero que tuviera vidrios y plásticos y tuviera tal mecanismo y tales cosas de seguridad. Entonces yo puedo empezar a jugar en el movimiento de mis ojos entre derecha e izquierda, porque voy a traer cosas que recuerdo y tengo que poner esas cosas que recuerdo en un marco de cosas que estoy creando. Ajá. Entonces voy a estar moviéndome de derecha a izquierda. Entonces depende del tipo de conversación y lo que esté yo platicando con alguien, cómo va a ser este movimiento. Entonces, si me pasan la siguiente, por favor. Ahí tenemos cuando accesamos a sonidos, ya sea recordados o creados, es decir, a lo mejor recordados, pues a ver cómo va la canción de las mañanitas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí la puedo recordar. Pero ¿cómo sonarían las mañanitas con ritmo de mambo? Entonces a lo mejor tengo que crear, ¿no? Algo. Y el siguiente, me pasa la siguiente.
es cuando acceso a emociones, ¿sí? Igual pueden ser emociones que estoy recordando o emociones que estoy creando. Las emociones, pues, ¿qué sentiste? A lo mejor, ¿qué sentimientos tenías cuando estabas en el altar casándote, ¿no? O, ¿qué emoción crees que te pueda despertar, ir a la montaña más alta de China y tirarte ahí con un esquí, ¿no? Entonces, pues voy a crear cosas con esas emociones. Ahora, esto se utiliza mucho, por ejemplo, también en terapia, ¿no? Para ver las personas que están viniendo a terapia con nosotros, ver, bueno, qué tan sinceras son, por qué no se pueden abrir a lo mejor a algo, o si tienen la mirada hacia abajo, no están dentro de sus emociones, si no levantan la mirada, pues no hay manera de entrar con ellas, ¿sí? A tener esta plática para poderlas tratar, ¿no? Entonces, cuando uno da terapia con programación neurolingüística, que es parte también de lo que hago como trabajo, pues son todos estos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, la tarea que van a tener ustedes es platicar con personas cercanas, ¿no? Todo el mundo tenemos a alguien con quien platicar, pero van a tomar en cuenta esta información y quiero que se fijen en el movimiento ocular de manera discreta, sin que les compartan nada, nada más para ver si son capaces de ver si la persona está accesando a cuestiones visuales, auditivas o kinestésicas, y también detectar cuál es el canal predominante de esa persona. Entonces, fíjense bien, estamos llegando, bueno, un poquito más de la mitad de la clase, vamos a tener nuestros 10 minutos de descanso, y mientras tenemos esos 10 minutos de descanso, van a tener 5 más para resolver este cuestionario BAC que todos tienen en sus materiales. Entonces, este cuestionario dice, lee cada una de las preguntas y elige la primera respuesta que sea tu preferida. Al final, vacía tus respuestas y suma las columnas. Este ejercicio es de unas cuantas preguntas porque estamos ahorita en algo sencillo, pero en Internet existen cuestionarios hasta de 400 o 500 preguntas para saber muy finamente cuál es su canal de comunicación, percepción preferido. Entonces, descansen sus 10 minutos y en los siguientes 5 van a resolver esto lo más rápido que se pueda. No existen dos respuestas, es que a mí me gustan dos, no. Solamente puedes resolver en cada punto una, vas marcando y al final vacían sus resultados. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, regresamos en 15 minutitos. Adelante, chicos. Bien, vamos regresando. A ver, ¿alguien que quiera compartir cómo le fue en su cuestionario? Yo estoy sorprendida Porque, porque yo siempre pensé que era más visual ajá, y en el cuestionario me sale que soy más kinestética. fíjense bien, por eso digo que a veces hay sorpresas, porque creemos una cosa y luego pues sale otra, ¿de acuerdo? Acuérdense que todos tenemos de los 3 canales, Sí, ¿no? poquito de cada uno. Hay uno más predominante. Gisela, ¿cómo te fue? Pues también me encuentro igual que Elia, sorprendida, porque yo también pensaba que era muy visual y resulta que me fui más por lo kinestésico, aunque en segundo lugar sí quedó lo visual. Ajá. Muy bien, ajá. Y les digo, ustedes pueden investigar otros cuestionarios si quedaron muy pegaditos, o también hay veces que quedan equilibrados. Hay un 2% de personas que tienen un equilibrio, ¿sí? Entre los canales. Entonces, probablemente también algunos de ustedes tuvieron 2 canales que quedaron con la misma numeración, ¿sí? Y bueno, si quisieran ahondar más, algo más preciso, pues pueden encontrar otro tipo de cuestionarios. ¿Alguien más? Bien, entonces, bueno, pues esta parte también es importante porque de acuerdo a ese canal también es como nosotros
nos expresamos o nos comunicamos hacia el exterior. Entonces, bueno, pues es importante tener conciencia de esto y ser más observadores con respecto a cómo nos comunicamos con los demás, y eso es lo que van a tener de tarea. Entonces, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, la siguiente imagen es otro de los elementos de la programación neurolingüística, que es el uso de la metáfora. Y lo vamos a ver aquí en este tema que nos lleva a ser artesanos de paz, porque muchas veces para comunicar mensajes, valores, a las personas en nuestras sesiones de clase o de capacitación, es muy importante no solamente a veces hablar de cuestiones teóricas, sino de casos, de anécdotas. En este caso, a los niños se les cuentan cuentos, fábulas, ¿no? Y tienen un efecto especial porque utilizan uno de los tipos de pensamiento que acabamos de revisar, que es el pensamiento asociativo. Entonces, este pensamiento asociativo, como crea canales de comunicación y de asociación mental entre imágenes y casos o hechos, graba mucho más en la memoria. Y entonces las personas aprenden más de lo que se les está hablando o tratando de transmitir. Entonces, por eso es tan fuerte la metáfora. Ahora, las metáforas las encontramos, o las fábulas, pues en libros, ¿no? Hay cantidad de autores, pero nosotros también podemos crear estas anécdotas, crear estas historias, y bueno, deben tener ciertos elementos. El primer elemento es que debe de ser atemporal. Por eso muchos cuentos empiezan, había una vez, érase que se era, ¿no? No te dicen el 24 de febrero de 1948 Cenicienta tal cosa, ¿sí? Sino que son atemporales. En medio deben de tener algo que sea inusual. Por ejemplo, si estoy contando un cuento, pues en medio puedo decir, ya apareció por ahí el príncipe de pelo morado y no sé qué. Y lo primero que te dicen los niños es que nadie existe de pelo morado, maestra. Pero el de este cuento sí, mijo. El de este cuento sí lo tenía bien morado. Entonces, esa parte inusual crea asociación fuerte y entonces la criatura se va a acordar de ese cuento por esa falla, por esa cuestión inusual. Y el final tiene que ser un final feliz, porque si es un final catastrófico, el cerebro tampoco le gusta guardar esa información y entonces pues no queda grabado, ¿no? Si le estoy contando a dos niños que se pelean todo el tiempo, que son hermanos, un cuento de dos ardillitas que eran hermanas y se ayudaban todo el tiempo, etcétera, y al final pasó un camión y aplastó a las dos ardillas, las mató. Entonces, pues, no queda grabado en el niño, ¿no? El niño dice, qué barbaridad, qué tristeza, pero eso no va a quedar grabado. Entonces, inicio temporal, algo inusual en medio y final feliz serían las características para usar una metáfora. Ahora, hay metáforas sencillas que las usamos en frases como, hace un frío como si estuviera en el Polo Norte. A lo mejor ninguno hemos estado en el Polo Norte, pero nos imaginamos que ha de ser mucho frío. Entonces, esa metáfora funciona para entender que esa persona pues está pasando por un frío terrible, ¿no? Y también hay metáforas que tratan de mandar un mensaje, ¿sí? Y bueno, pues si nosotros tenemos ese tipo de materiales, es muy importante, de acuerdo al contexto en el que estemos trabajando como artesanos de paz, compartirlos, ¿no? Y podemos compartirlos. Esto puede ser una motivación para que escribamos historias, anécdotas, que ayuden a otras personas, ¿sí? A entender estos procesos de paz, a poder salir adelante ante cierto tipo de conflictos. Entonces, pasamos a la siguiente para tener un ejemplo de una metáfora. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Yo, Romero. Adelante. Una ostra del fondo del mar abrió su concha de par en par para dejar entrar el agua refrescante. Mientras pasaba el agua, las branquias recogían alimento y lo enviaban al estómago.
De pronto pasó por ahí un inmenso pez y de un coletazo levantó una nube de arena. ¡Arena! ¡Qué poca gracia le hacía la arena a la ostra! Era tan áspera que le amargaba la vida y le producía gran incomodidad. Qué mala pasaba cada vez que entraba un poco de arena en su interior. La otra se apresuró a cerrar la concha de golpe, pero ya era tarde. Un molesto granito de arena había logrado introducirse en su cuerpo y la concha, hasta alcanzó a leer, Entre su cuerpo y la concha, sí, ese como quedó muy abajo, no se ve bien. entre su cuerpo y la concha. Sí. Ajá, muchas gracias, José. La siguiente, a ver, ¿quién continúa la lectura? ¿Alguien más? Yo, A ver, adelante, Elena. ¿cómo fastidiaba a la otra aquel granito de arena? Pero casi al instante unas glándulas con las que la sabia naturaleza la había dotado se activaron y comenzaron a envolver el incómodo granito de arena con una sustancia preciosa, suave, nacarada. Año tras año, la ostra añadía más capas de aquella sustancia al granito de arena, hasta que terminó produciendo una hermosa perla reluciente de gran valor. Muy bien, hasta ahí. Entonces, sin que pasemos a la siguiente, ¿quién me dice qué aprendizaje llevamos hasta ahí de esta metáfora? Pasar, A ver, David. es la ley de la alquimia, ¿no? Pasar del plomo al oro. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Es el proceso metafórico de la misma vida cuando las crisis te hacen más fuerte o desarrollan una virtud en ti, como la paciencia, la fe, la esperanza, etcétera, etcétera. Muchas gracias, José. Exactamente. A ver, ¿alguien más que me ayude a leer la siguiente, por favor? A ver, chicos, por ahí, ¿quién se anima a leer? Todos nosotros hemos sido en alguna ocasión como esa ostra, luchando contra un granito de arena, contra todos esos problemas y situaciones que de pronto nos pone la vida. Maldecimos que ese granito de arena tan incómodo entrara en nuestra vida. Sin embargo, no nos damos cuenta de que una ostra que no haya sido herida no puede producir perlas. Todos nosotros también somos esa perla que nace fruto del dolor, de una herida. Podemos cicatrizar esa herida y transformar todo nuestro sufrimiento en una hermosa perla. Limpiar la herida, llenarnos de recursos, salir fortalecidos de nuestras experiencias y convertirnos en esa preciosa y maravillosa perla que, aunque no lo sepamos, ya somos. Muy bien, esta es una metáfora, muchas gracias, Marilu. Es una metáfora de Irene Solana. Entonces, como ustedes ven, a través de una pequeña lectura, ¿sí? Obtenemos un muy buen mensaje y algo que nos puede hacer reflexionar, ¿de acuerdo? Entonces, como este tipo de cosas nos pueden servir para cerrar el ciclo del aprendizaje, ¿se acuerdan? Que tenemos que cumplir con un ciclo. Esta sería como una lectura que podríamos aplicar en la etapa de integración y cierre, ¿sí? Con respecto a estar trabajando algún tema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Sí les gustó? Bien, pasamos a la siguiente. Bien, entramos entonces más fuerte al tema de la comunicación. Entonces, vamos a hablar sobre el uso del lenguaje. Entonces, algunos tips, ¿sí?
son evitar palabras como pero. Esta palabra, si nosotros la sustituimos por y, va a ser mucho mejor. Ujú. Imagínense que yo les estoy revisando una de las tareas que les dejé y les digo, ay, mira, estuvo muy bien tu tarea, pero creo que con esto y esto puede mejorar. Ese pero, dije que está bien, pero ya cuando hay un pero, pues es que no estuvo tan bien. Y entonces la persona pues no se siente como cómoda con ese tipo de retroalimentación. Fíjense qué diferente si les digo, me pareció muy buena tu tarea y lo que yo le añadiría sería tal y tal cosa. Entonces se oye diferente, se oye como una aportación, no como algo que estuvo mal. Ujú. Entonces son cosas que podemos ir cambiando. Ustedes se van a seguir escuchando a veces utilizar esta palabra, pero poco a poquito ustedes van a ir solucionando y van a utilizar más la palabra y. Ahora, también hay que evitar la palabra intentar. La palabra intentar es un autosabotaje muchas veces. Por ejemplo, si le estamos llamando la atención a alguien porque ha llegado tarde a nuestra clase, y la siguiente semana pues ya llega temprano, digamos que la entrada es a las 8, pero la siguiente semana entra todos los días a las 8:10, la siguiente semana a las 8:20, y la siguiente semana a las 9. Y volvemos a llamarle la atención y decir, ¿qué pasó? O sea, no que ibas a mejorar, sí, lo intenté, pero no pude. Entonces, intentar es una palabra que también deja abierta la puerta a que no se puedan las cosas. Entonces, la palabra intentar hay que cambiarla por pase lo que pase. Y así mi cerebro escucha. No voy a intentar llegar temprano. Pase lo que pase, voy a llegar temprano. Y entonces, pues me levantaré una hora antes, voy a poner alarmas por todos lados. O sea, haré algo porque pase lo que pase, no puedo fallar. Ujú. Bien. Evitar la palabra no para dar instrucciones. Fíjense bien. Resulta que la palabra no es incapaz de ser captada por el inconsciente. Nosotros en nuestro cerebro tenemos del 0 o del 0.0001% al 5% que lo trabaja nuestro consciente. Entonces, lo que hacemos, pensamos y estamos pendientes de las cosas, o ustedes en este momento que están pendientes de mis palabras y de lo que estoy diciendo, están trabajando del 0 al 5% de su cerebro en la conciencia, pero del 99 al 95% pues está hecho cargo de todas las funciones de nuestro cuerpo, del corazón, de la digestión, de la respiración. Ustedes no están diciendo late, late, late a su corazón, porque estaríamos todos muertos, ya se nos hubiera olvidado decir un late, ya estaríamos bajo tierra, ¿sí? Entonces, hay cosas que hace nuestro inconsciente y por eso tiene tanto poder, tanto porcentaje. Pero en ese porcentaje también hay procesos de pensamiento. Y ese inconsciente no capta la palabra no cuando es para dar instrucciones, subrayo, para dar instrucciones. Entonces, sí, Miguelito, ¿no? Que es mi nieto, se sube a la escalera. No, Miguel, no te subas, te he dicho 1000 veces que no te subas, te puedes caer. El consciente oyó la instrucción, entonces Miguel se mueve del lugar. Pero el inconsciente oyó te subas, te he dicho 1000 veces, te subas, porque el inconsciente no escucha la palabra no. Entonces a los 5 minutos, Miguelito otra vez está en la escalera. Pero el error es mío, porque yo le estoy dando la instrucción equivocada. El español, sobre todo, es uno de los idiomas más vastos que hay y tenemos palabras para todo. Entonces la instrucción correcta para Miguelito es bájate de ahí, muévete de ese lugar. Está prohibido agarrar tal cosa, ¿sí? Y entonces el cerebro, si oye la instrucción adecuada, y se moverá de ahí o dejará de agarrar las cosas que no debe. Entonces, cuando elaboramos exámenes, también decimos, no ponga el margen azul. Pues es como si les dijéramos, pónganlo azul.
¿no? Y muchos resultan con eso. Entonces tenemos que decir lo que queremos que hagan las personas, no lo que no queremos que hagan, porque el cerebro tiene que pensar doble, ¿sí? Y no va a haber buenos resultados. Y esto pasa para niños pequeños, adolescentes, adultos mayores, para todos. Ahora imagínense cuando en las escuelas las instrucciones para salir de emergencia es no corro, no grito, no empujo. Pues cuando pasa algo, todo el mundo baja gritando, empujándose. Pues no, es despacio, en silencio, con cuidado. Entonces serían las instrucciones adecuadas, ¿no? Bien, y finalmente, pues dejar de utilizar esto de debo, tengo que, ay, tengo que ir a la farmacia, ay, debo de decir, o sea, eso es como una pesadez para la mente, ¿sí? Cambiémoslos por estoy convencida de que si voy ahorita voy a tener un mejor resultado, ¿sí? Estoy convencida de que si hago esta acción van a salir mejor las cosas, ¿sí? Entonces yo tengo que cambiar lo que estoy diciendo para que a mi mente le meta esa información de otra manera y yo pueda tener otro resultado como acción, ¿de acuerdo? Ahora, el lenguaje negativo nos altera. Se recomienda evitar un lenguaje que incluya palabras como molesto, difícil, doloroso, desagradable, desafortunado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que evitar este tipo de palabras, ¿sí? Para poder realmente evitar conflictos o ver que las cosas se puedan suceder de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a ser artesanos de paz. Lo primero que tenemos que trabajar, chicos, o una de las primeras cosas que tendríamos que tener muy en cuenta es cómo nos comunicamos, qué palabras manejamos, qué palabras decimos. Y dentro de ese uso del lenguaje, pues también estaría evitar hacer juicios. Entonces, la mayoría de las veces tenemos, bueno, un gusto y una propulsión a decir y hacer juicios de las cosas. Y a veces no lo hacemos de las cosas, sino de las personas. Por ahí David nos dice, a ver, se me borró David, si nos compartes qué pusiste ahí en tu aportación. Bueno, me equivoco. Bueno, justamente cateé porque puse la palabra no. Ahora lo vi. Pero lo único que sugiero es que como el poder de la palabra es tan fuerte, bajo los sistemas que estamos, pues solo hay que buscar la palabra trabajar en su origen y significado y vamos a ver dónde estamos metidos. Era una reflexión de que no somos conscientes ya ni del origen de las palabras de las que realmente nos han puesto como instrucciones, ¿no? Entonces, trabajar lo dice muy claro qué realmente es, ¿no? Claro. Y todos vamos a trabajar, tenemos que trabajar, y esa magia que nosotros vamos haciendo, lo único que hace es meternos en una esclavitud, ¿sí? Porque la palabra trabajar, pues viene como de tortura, de amarrar, bueno, lo puedo buscar rápido, pero sí que es muy el abuelo comenta que tendría que ser laborar en vez de trabajar, porque él nos instruye mucho siempre en el origen y el significado de las cosas. Y realmente, pues eso, trabajar es una palabra que la tenemos tan a mano de saber su significado y realmente ni hemos parado atención en muchísimas cosas así. Nada más, simplemente es eso. No, gracias por compartir, David, tienes razón. Y otra cuestión importante, como dice el doctor Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, dice que la palabra, sí, es como una daga de doble filo. Te puede elevar al más maravilloso de los cielos o te puede enterrar en el más profundo de los infiernos. Y hay un inciso, el otro día también fue muy bueno porque es muy interesante la reflexión de que, por eso lo del enjuiciar y todo esto y la palabra, ¿no? Realmente no hay nada que se haya podido manifestar que no haya pasado primero por el verbo. Eso es muy interesante también y nos hace muy responsables de nuestra palabra. Exacto. Entonces sí tendremos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos, cómo utilizamos nuestro lenguaje y también, pues al hacernos conscientes de esto,
cuando nos demos cuenta de alguna falla, corregir de inmediato. Y bueno, pues eso también es un proceso de aprendizaje. Bien, muchas gracias por su participación y continuamos con la siguiente. Fíjense bien, vamos a entrar en un tema que es maravilloso. Es la teoría de Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta, se abrevia como CNV, comunicación no violenta es lo que significa, y se basa en la importancia de expresar con claridad observaciones, sentimientos, necesidades, y de evitar un lenguaje evaluativo que contenga juicios morales sobre los interlocutores. Fíjense, Marshall Rosenberg es estadounidense y bueno, hizo sus investigaciones en muchos lugares, sobre todo donde hay grandes conflictos, ¿sí? Como en cárceles, en el Bronx, en Nueva York, etcétera. Y él establece que todos nosotros tenemos un mecanismo automático de la violencia. Fíjense, o sea, eso es algo que forma parte de nuestra estructura mental. Si alguien te agrede, tú sabes que te está agrediendo desde el tono de las palabras, ¿sí? Porque bueno, antes no existía el lenguaje, ¿verdad? Eran sonidos guturales, entonces desde el tono, la comunicación no verbal de nuestro cuerpo, entonces ya sabes que alguien te está agrediendo. Entonces nosotros hacemos esa lectura y si alguien me grita, pues yo grito más fuerte. Si alguien me insulta, pues yo respondo con un insulto más fuerte. Si alguien me empuja, pues yo empujo, me golpea, lo golpeo, si tiene un arma, me agrede, yo saco la pistola y lo maté, ¿no? Y así por un claxonazo entre autos, hay gentes que se han matado. Imagínense ustedes a qué nivel. Entonces, Marshall Rosenberg dice que esto ocurre porque este mecanismo automático de la violencia, ¿sí? Lee cómo se me está afectando, yo voy contestando y esto va increciendo hasta terminar en lo más terrible. Entonces dice que hay una manera en la que este mecanismo se rompe. Y se rompe cuando hacemos una observación objetiva, cuando expresamos sentimientos y expresamos una necesidad. Entonces, cuando hacemos todo esto, sí, y hacemos una petición también objetiva, las cosas cambian y rompemos el mecanismo y las cosas se suceden de otra manera. Así como se enseñan matemáticas, física, química, biología, historia en las escuelas, esto debería de ser una regla, ¿sí? Para enseñarles a las personas, sobre todo a los niños, todo este tipo de herramientas. Existen en Oriente muchas escuelas donde se trabaja diferentes tipos de metodologías para que las personas puedan entender a otras sin llegar a la confrontación. Entonces, esto es muy interesante y bueno, por ahí va también el tema que vamos a ver la próxima semana, que es la inteligencia emocional. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Marshall Rosenberg, entonces, va a trabajar la comunicación no violenta. Va a utilizar la metáfora de la comunicación violenta como un chacal y la comunicación no violenta como una jirafa. Piensen ustedes cuáles son las características de estos animales. A ver, les doy un minutito para que piensen. ¿Ya tenemos claro? Bien, entonces, la jirafa, pues, la pone como ejemplo de la comunicación no violenta, porque es un animal, pues, pacífico, concentrado en su enfoque, muy alto, y al ser el animal más alto, pues, tiene una visión lejana, y al tener que mandar la sangre 1,5 metros, 2 metros hasta el cerebro de la jirafa, es uno de los mamíferos con el corazón más grande, pesa cerca de 25 libras, y el corazón, bueno, de alguna manera, nosotros lo hemos relacionado con el amor o con la intención positiva. Y en cambio el chacal, pues el chacal es un animal violento,
que pues aunque parece como perro, no se ha podido domesticar. La mamá chacal, cuando nacen los chacalitos, pues no hace nada y el más grande generalmente mata a los demás. Y bueno, tampoco hay muchos chacales que digamos. Y bueno, todos estos comportamientos de este animal hace que Marshall Rosenberg lo utilice para ver y que represente a la comunicación violenta. Entonces vamos a ver, dice, la jirafa pues es pacífico, concentrado en su enfoque. El chacal es un depredador agresivo, ataca lo que se le pone enfrente. La jirafa, al tener ese corazón grande, metafóricamente representa que posee gran empatía por el otro. En cambio, el chacal pues tiene un corazón pequeño, lo que metafóricamente representa que es egocéntrico y que solamente piensa en sí mismo. A la jirafa, la vista desde lo alto le permite ver varios aspectos de la situación, es decir, tener una perspectiva general. Piensa primero y después habla. En cambio, la altura del chacal, pues solo le permite tener una vista limitada, enfocándose solo en su propio punto de vista. Para la jirafa, sus orejas grandes y sensibles le permiten nuevamente, usando la metáfora, escuchar profundamente desde los sentimientos y necesidades del otro. En cambio, el chacal, aunque escucha bien, pero desde una perspectiva dirigida a captar fallas, faltas y debilidades. Su lenguaje, en el caso de la jirafa, lo desarrolla desde sus propios sentimientos y necesidades, lo que hace que el conflicto disminuya y fluya hacia el entendimiento. En cambio, el chacal, su lenguaje lo desarrolla a través de establecer veredictos, culpar al otro, lo que hace que el conflicto se intensifique, provocando en el otro una actitud de defensa y contraataque. La jirafa, un ejemplo, dice, una persona que usa un lenguaje jirafa expresará, me siento enojado porque quiero tal cosa. En cambio, una persona que utiliza el lenguaje chacal diría lo siguiente, tú haces que me enoje. Entonces, la jirafa habla sobre el evento, el chacal habla sobre las personas, echa culpas, ¿no? Hace ver faltas, debilidades, y esto pues confronta a las personas y hace que surja el conflicto. Entonces, la reflexión en este momento importante es, todos tenemos dentro de nosotros a la jirafa y al chacal. Y nosotros elegimos a cuál animal sacar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos la herramienta, ¿sí? Vamos a ver cómo la podemos aplicar. Bien, ¿me pasan la siguiente, por favor? Ahí tenemos al chacal, ¿sí? Que en este lenguaje chacal, pues clasifica al otro, ¿no? Tú eres un estúpido, un holgazán, un flojo, culpa al otro, ¿sí? Es culpa tuya, condena, juzga a la otra persona y utiliza generalizaciones. Nunca haces las cosas bien, siempre te sales con la tuya, siempre haces eso, etc. Y demanda cosas mandando, gritando, generalmente en un tono alto, limpia, quita, realiza, tal cosa, como mandando a las demás personas, a lo que tienen que hacer. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y la jirafa, ¿sí? Fíjense bien lo que es un lenguaje jirafa. Utiliza la observación, expresa sentimientos, expresa necesidades y hace una petición objetiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien me está asaltando, ¿sí? De una manera agresiva, ¿sí? Pues estoy viendo lo que está pasando. Bueno, es un asalto, no hay duda, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo que expresar? Mira, me estoy muriendo de miedo, ¿sí? Necesito que me escuches. Llévate mis cosas y déjame ilesa. Entonces, expresé sentimientos, expresé necesidades e hice una petición objetiva.
Y generalmente si la persona no está bajo el influjo de drogas, etcétera, que ya sería otro boleto, me dice, bueno, échame tus cosas. Y muchas veces las personas han vivido cosas, dicen, no sé por qué lo hizo, ¿no? Pero le di mis cosas y se fue. Y también hemos tenido experiencias donde decimos, bueno, si nada más lo iba a robar, ¿por qué lo mató? ¿No? Entonces, la persona hace algo que dispara el mecanismo automático de violencia del asaltante y hace cosas que a lo mejor ni él mismo tenía pensado hacer. Entonces, por eso es tan importante tener y trabajar este conocimiento. Bien, me pasan la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se comunica una jirafa? Ahí tenemos otro ejemplo. Realiza observaciones. Cuando veo que llegas tarde, por ejemplo, en el caso de un hijo, ¿no? Después de la hora en la que quedamos, expresa sentimientos. Me siento ansioso, preocupado, triste porque no cumpliste con lo que habías quedado conmigo, pero sobre todo preocupado de que algo haya pasado. Expresar necesidades. Por eso necesito que si se te hace tarde, algo se te ofrece, etcétera, te comuniques conmigo sin importar la hora para que yo esté tranquila. Manifestar deseos o petición. Por eso, ¿sí? Espero que la siguiente ocasión, sin falta, puedas avisarme tal y tal y tal. Entonces, ya quedamos. Entonces, eso sería como tendríamos nosotros que comunicarnos para pedir algo, ¿sí? Y evitar que se suceda un conflicto. Entonces, realizar observaciones, expresar sentimientos, necesidades y manifestar una petición objetiva. Y bueno, después de esto, muy importante sería que ustedes pusieran en práctica esto que estamos viendo, ¿sí? Con sus seres queridos, con sus compañeros de trabajo, etcétera. No necesariamente porque haya un conflicto violento, sino muchas veces a la hora de solicitar algo y empezar a practicar esta comunicación jirafa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, con esto terminamos esta sesión de hoy y vamos a quitar la presentación y vamos a remitirnos primero a ver si alguien tiene alguna duda con respecto a la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. ¿No? Bien, entonces vamos a hacer, somos ahorita, ¿cuántas personas tenemos? 19, más o menos, 19. Bueno, vamos a hacer 4 equipos, más o menos de 5 personas. Y vamos a tener 5 minutos para que en esos equipos de 5 personas saquen una conclusión de lo que se llevan el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, 5 minutitos y regresamos para compartir las conclusiones que se llevan. Muy bien, ya estamos entonces aquí de regreso. Todos. Y a ver, el primer equipo, ¿qué se llevan el día de hoy? Nosotros. Muchos trucos, muchos trucos. A ver. Muy bien, muchos trucos, ¿como cuáles? A ver. Pues de cómo habla el subconsciente, ¿no? Y realmente, pues es muy bonito conocer el misterio del subconsciente. Bueno, desde mi crecimiento en esta vida lo encuentro fascinante el quién realmente somos y por qué pasan las cosas, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues sí, tienes razón, David, es un mundo fascinante. Qué bueno que tu equipo quedó en esa conclusión y motivados a seguir aprendiendo. Por allá el equipo de José Santos. Sí, gracias, maestra. Primero felicitarle por la exposición. Es una de las que más provecho le he sacado esta clase. Y
el tema del lenguaje verbal y no verbal es fundamental en la comunicación para una cultura de paz, y esa connotación propositiva y positiva del lenguaje, y el no asumir, no echarle la culpa a otros, ¿no? De nuestras propias limitaciones. Me encantó, ¿no? El tema del lenguaje, la comunicación. Yo soy comunicólogo, siempre estoy en comunicación, y siempre estamos aprendiendo algo de lo que no debemos de hacer y lo que debemos de hacer. Así que sacamos todos los 5, comentamos muy contentos del tema de hoy. Muchas gracias. Qué bueno, José. Bien, el siguiente equipo. A ver, otro equipo, otro participante de otro equipo. Me faltan 2. A ver, chicos, chicas. Gisela, a ver. Bueno, yo no recuerdo nuestro número del equipo, Ajá. Pero sí fue, esta clase me ayudó a darme cuenta de que cuando tenemos un pensamiento crítico, estamos evaluando la forma en cómo va a ser nuestro canal de comunicación. Y en base a eso vamos a ver, vamos a aplicar nuestro uso del lenguaje para poder transmitir lo que queremos transmitir. Entonces, eso es muy importante. Yo siento que con eso me voy. ¿Sí? Y compartimos un poquito entre las compañeras, pero la verdad fue muy poco tiempo y, y sí fue difícil, ¿no? Mi compañera comentaba también, ¿no? Que ella en alguna ocasión ha tenido plenarias y que es muy difícil ver cómo nada más nos ven y no reacciona. No hay una reacción que pueda permitirnos hacer o sea, ver si cómo vamos, si le están entendiendo o no, y entonces que eso es muy frustrante. Bueno, yo me remití también al ejemplo cuando usted nos dice que quién la apoyamos a leer y todos nos quedamos callados, ¿no? Entonces me pongo a pensar qué sentirá, pero me animo a participar también. Bueno, con eso me quedo. Gracias. Claro que sí, Gisela. Ahora, algo que acabas de decir es muy importante. Mire, nosotros estamos virtualmente y virtualmente hay ciertas herramientas que se pueden manejar y presencialmente hay otras. Hay unas que se pueden utilizar en los 2 medios, como el lenguaje, por ejemplo, eso es en todos lados, ¿no? Pero presencialmente, por ejemplo, ya lo vimos con el lenguaje no verbal, de ver a mi grupo cómo está centrado, en qué posición, etcétera, pues a mí me da herramientas o me da información de si están captando o no, o están motivados o no lo están. Sin embargo, aquí, si están apagadas sus cámaras y no los estoy viendo a todos, difícilmente yo puedo darme cuenta, ¿no? O si tengo toda mi pantalla en la presentación como el primer día y no tengo oportunidad ni siquiera de ver a los que están interactuando, en ese momento, pues sí, son diferentes herramientas las que se pueden utilizar. Uh-huh. Pero sí es importante medir, ¿no? Al grupo en el sentido de cómo están atendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí, la facilidad de ir a formar grupos, ¿no? Y que en los grupos participen, ¿no? Que se llevan y luego haya un feedback conmigo, ¿no? Para ver en resumen, qué cosas se llevan. Bueno, también es una manera de retomar, una forma de retomar que todos estén participando en vez de que pregunte yo de uno por uno. Eso también tiene que ver también con el manejo de los tiempos. Uh-huh. Entonces, siempre preguntar, ¿están entendiendo? No. A ver, en parejas discutan lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿no? O qué mensaje nos dejó esto. Entonces, esa interacción, pues también ayuda a quitar a lo mejor el marasmo de que, pues ahí estamos todos sentaditos viendo, o todos quién sabe, ¿no? Si están atendiendo o no. Entonces, esta manera de hacer participar a las personas es muy, muy importante, ¿sí? Tanto presencial como virtualmente, y pues sí se puede. Bien, me falta un equipo. A ver, ¿quién estuvo en el otro equipo? ¿Quién será? Candy. ¿Quién? ¿Alguien que quiera compartir qué platicaron, que se llevan el día de hoy? Compartimos algo que
que nos vamos muy contentas. Nos fascinó la clase y también motivadas para seguir investigando en lo que son los canales y también en la comunicación no violenta. Y también ser más conscientes en la manera que nos expresamos, en el lenguaje que utilizamos y porque un sembrador de paz debe de tener en cuenta las palabras que decimos a los otros con quienes nos relacionamos, y el ejemplo de el chacal y la jirafa también nos dio mucha luz. Muchas gracias, Francis. Qué bueno. Miren, hay un ejercicio que presencialmente se hace y se pone, por ejemplo, al grupo en 2 círculos concéntricos. El círculo de adentro son los chacales y el círculo de afuera también son chacales, ¿no? Es como sucede en la vida, todos somos chacales. Entonces son hermanos con una problemática de que viven juntos y no se ponen de acuerdo en los quehaceres de la casa y se la aplazan peleando. Entonces se les pone un caso y entonces por parejas, el grupo del centro viendo con el grupo de afuera en parejas, y los 2 son chacales, entonces se les da el caso y les dicen, bueno, tienen 1 minuto para estar actuando como chacales, y entonces ahí se enfrentan, no, es que tú tienes la culpa y no haces bien los quehaceres, y pues mis papás, y no aprendiste lo que nos enseñaron, y bueno, casi se golpean, pero el ruido del grupo es ensordecedor, ¿no? Y estamos hablando, bueno, más o menos de unas 40 personas, ¿no? 20 adentro y 20 afuera. Luego se les da la instrucción de que uno de los círculos cambia. Uno de los círculos es jirafa y el otro círculo es chacal. Y eso es lo que generalmente pasa. Ustedes, todos ustedes de aquí, ya van a poder ser jirafas en la vida real. Pero los de la vida real no han venido a este curso. Entonces, generalmente van a encontrarse con chacales. Entonces, ¿qué pasa cuando unos son chacales y los otros son jirafa? Bajo la misma situación, los 2 hermanos, etcétera. El nivel de ruido del salón baja notablemente porque las jirafas ya están negociando, ¿sí? Ya están diciendo, no, mano, mira, es que yo cuando llego de trabajar y pues bien cansado y no sé qué, y entonces el otro, aunque siga gritando, ya no grita tan fuerte, empieza a romperse ese mecanismo automático de la violencia. Y lo mejor llega cuando todos son jirafas, ¿no? Y entonces pues hay un casi silencio, pues están negociando, pero el ruido del grupo termina y todos terminan abrazándose y todo, aunque sea en juego. Entonces es muy interesante ver esta transformación, pero como lo dijo Francis, al final de su intervención el día de hoy, hay que ponerlo en práctica. Bueno, chicas y chicas, con esto terminamos. Recuerden ser observadores, la tarea que tienen de aplicar esto, ¿no? Antes de vernos en la siguiente y última sesión, que también, pues es muy interesante porque vamos a aprender mucho sobre la inteligencia emocional. Esta es una herramienta, la que acabamos de ver, de la comunicación no violenta, donde tenemos que expresar sentimientos. Sin embargo, expresar sentimientos, pues es también un trabajo personal importante. No todas las personas tienen esta capacidad de verse a sí mismos y decir qué sienten. Entonces, tenemos que aprender a leernos a nosotros mismos, a sentirnos a nosotros mismos, y eso, bueno, pues es un gran trabajo personal. Entonces, pues, les dejo esa tarea, ¿sí? Que empiezan este proceso de reflexión. Y pues nos vemos la próxima semana en nuestra última sesión. Que pasen muy buena tarde y pues un placer haber estado el día de hoy con todos ustedes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos. Bye. Buenas noches. Suerte, bye.